Buenas noches, profesor William. El día de hoy le voy a hablar de las 5 enfermedades del maíz que yo escogí, las cuales afectan mi cultivo. Bueno, las enfermedades pueden ser producidas por hongos, pueden ser cromistas, carbones o enfermedades que afecten la mazorca. Las 5 enfermedades de las cuales voy a hablar son la mancha de asfalto, roya, mildeo velloso, pudrición rosada por fusarium y carbón. Bueno, la mancha de asfalto es un complejo en los cuales están involucrados tres microorganismos fungosos, que son los cuales podemos aquí ver en la tabla. Bueno, esta es una imagen de la severidad con la cual ataca la mancha de asfalto a la hoja de maíz. Podemos ver que en el primer recuadro la hoja aparece completamente verde, en la segunda ya se empiezan a ver unos ciertos punticos amarillos y finalmente podemos ver cómo entrega calcinada totalmente la hoja. Bueno, la descripción de esta enfermedad es que eh, ocurre con mayor frecuencia en zonas frescas y húmedas, especialmente cerca de las riberas de los ríos, quebradas, lagos o en suelos con niveles freáticos bastante altas o cuando son suelos susceptibles a encharcamientos. Es favorecida por temperaturas entre los 17 y 32 grados y con una humedad relativa superior al 75%. Los síntomas iniciales son punticos negros en las hojas hasta que cubre prácticamente completamente la lámina foliar de la hoja. Bueno, la infección es muy progresiva, afecta muy rápidamente la planta y es muy contagiosa para las plantas vecinas. Eh, si la enfermedad aparece en etapas muy tempranas antes del llenado del grano, de la mazorca, podemos observar que los granos se rechupan, se empieza a ver como una podrición del grano y pues unos hongos que se le van adhiriendo a la mazorca, los cuales bajan la calidad de nuestro producto. Casi siempre la enfermedad se presenta después de la floración, pero cuando se ha sembrado intensivamente es probable que antes de la floración ya se presenten casos de mancha de asfalto. El manejo integrado de la enfermedad. Esto es el control eficiente del complejo de la mancha de asfalto se logra bajo un esquema de manejo integrado que involucra el monitoreo, prácticas agronómicas adecuadas y el uso de variables resistentes. Entonces podemos observar que lo más importante en este caso es procurar que haya un control, determinar en qué momento está afectando la enfermedad o en qué momento está atacando la enfermedad a nuestro cultivo para poderle dar un manejo especial y contrarrestar pues, los daños que pueda tener a futuro en la planta. Bueno, ahora seguidamente les voy a hablar de la roya. Bueno, pues el maíz es afectado por varias especies de royas, pero la más común, valga la redundancia, es la roya común. Esto es causada por Puccinia sorgi y se manifiesta principalmente en las hojas, aunque puede afectar el tallo y la envoltura de la mazorca. Bueno, aquí podemos observar microscópicamente cómo se adhieren estas llagas en la hoja. Se presenta generalmente en hojas bajeras, o sea, quiere decir de la parte inferior de la planta. Esto puede alcanzar el tercio superior de la planta y pues cuando ya son casos muy severos pues se extiende hacia la planta completamente. Esto es también favorecida por climas cálidos y húmedos y pues se da que por ahí la temperatura en la cual favorece esta enfermedad es de los 16 a los 23 grados y alta humedad relativa. Bueno, el manejo integrado de la roya en el maíz. Una de las herramientas para el manejo de la roya común del maíz es el uso de híbridos resistentes, por lo cual el productor y asesor técnico tiene la decisión de elegir entre un material genético u otro. Entonces, pues importante, nosotros debemos escoger la variedad que sea resistente en lo posible a la mayor cantidad de enfermedades que puedan atacarla. Es importante de pronto tener una asesoría de un ingeniero o un asesor técnico que nos ayude a llevar nuestro cultivo de una manera adecuada. También hay algunos híbridos que se destacan en potencial de rendimiento y son susceptibles, o sea, quiere decir que a pesar de que sean híbridos, muchos de nuestros híbridos que manejamos
también son susceptibles a diferentes enfermedades. Entonces es importante estar muy al pendiente de qué variedades son las que vamos a sembrar. Bueno, seguidamente está el mildeо velloso. Bueno, este se da sobre la superficie de las hojas afectadas, se desarrolla el mildeо, el cual corresponde a los conidióforos y conidias del hongo, las cuales al ser diseminadas por el viento pueden causar infección local en otras plantas y eventualmente infección sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que pues generalmente esta enfermedad es dispersada por el viento, cosa que es pues muy grave porque pues el viento es, como sabemos, el viento pues lleva mucha enfermedad y puede acabar con un cultivo pues rápidamente si nosotros no estamos al pendiente de esto. Bueno, estas conidias necesitan oscuridad, alta humedad relativa y temperatura entre los 14 a los 17 grados. Podemos ver que el mildeо velloso no es una enfermedad que se propague en una temperatura demasiado alta, como es básicamente pues normal, ¿sí? Como estamos acostumbrados a ver que de pronto son de los 24 grados hacia arriba. Este sobre los 14 a los 17 grados centígrados y en zonas de poca luminosidad. Bueno, esta enfermedad inicialmente, como lo podemos notar en la imagen, se da con características de media hoja o presencia de una zona clara que contrasta con el verde normal de la hoja y que cubre la mitad de la lámina foliar iniciándose en la base de esta, o sea, quiere decir que empieza del tallo a la punta. Bueno, más adelante se observan bandas cloróticas que avanzan paralelas a la nervadura central y pueden llegar a cubrir una buena parte de la lámina foliar. En estas plantas blanquecinas se desarrolla el polvillo blanco que se le conoce como mildeо velloso. O sea, es decir, aquí donde se ven como este polvillo blanco, ahí es donde está la enfermedad como tal. Esto contra el tiempo tiende a necrosarse y secarse prematuramente para luego desgarrarse en forma de látigo, o sea, produce heridas sobre las hojas. Bueno, cuando el tejido se desgarra libera estructuras llamadas oosporas, las cuales al caer al suelo permanecen viables por algún tiempo, o sea, quiere decir que esto nos deja una enfermedad introducida en el suelo, importante porque nosotros vamos a hacer otra sembradura de maíz y la enfermedad probablemente puede que siga estando en el terreno, lo cual nos va a seguir presentando inconvenientes a lo largo de todo el cultivo. Bueno, la siguiente enfermedad es la pudrición rosada por fusario. Bueno, como podemos observar en la imagen, entonces las mazorcas presentan una coloración blanca como rosadina y posteriormente el hongo se desarrolla en forma de un micelio de color blanco o rosado y puede ser fácilmente observado entre los granos. Nosotros podemos ver así como un hongo, o sea, una parte motosa entre los granos, y ese es el mildeо velloso que afecta y pudre los granos de mazorca. En esta otra imagen podemos ver cómo el hongo penetra prácticamente hasta el interior, hasta la tusa de la hoja del maíz, penetra completamente el fruto. Su infección es favorecida también por alta humedad relativa y pues es muy susceptible, por ejemplo, cuando un insecto barrenador se nos posiciona sobre la mazorca, este es más susceptible a que le entre este mildeо velloso. Las deficiencias nutricionales también son un factor bastante amplio para que ingrese la enfermedad fácilmente, y heridas que puedan ser producidas por pájaros o por la punta digamos, de la mazorca pierde la protección del amero, entonces por ahí fácilmente ingresa la enfermedad. Bueno, el control. Su mecanismo de control de acción consiste en cubrir la semilla del espectro de posible enfermedad ocasionada por patógenos potenciales que se encuentran en el suelo y que puedan ingresar por la semilla. O sea, importante el cuidado de la semilla. Además, ningún curasemillas puede erradicar el fusarium completamente. El fusarium está prácticamente en todas partes. Entonces es importante más que todo es ejercer un control visual, estar al pendiente de que nuestra planta esté sana, de que no esté infectada por este fusarium, y pues porque el fusarium pues es prácticamente irradicable. Bueno, la siguiente enfermedad es el carbón común. Bueno, es endémico en todas las zonas donde se cultiva maíz. Puede atacar cualquier órgano de la planta, siendo frecuente en las inflorescencias. Es una enfermedad que se da en toda la planta. El hongo se desarrolla en los tejidos afectados
y agallas de tamaños variables y de color verde a grisáceo. Como podemos ver, es una enfermedad bastante agresiva que daña prácticamente la planta por completo. Bueno, al interior de estas agallas es de color oscuro por la presencia de una masa de esporas de color negro, que constituyen la fuente de diseminación del patógeno. Es decir, aquí dentro de estas como carnosidades que invaden a la mazorca es donde está concentrada la enfermedad. Las plantas infectadas pueden ser observadas fácilmente, como lo podemos eh, observar ahí. Y bueno, esta enfermedad es favorecida en condiciones de sequía y temperatura de 24 a 34 grados, lo cual ya es diferente de pronto a las otras enfermedades que se dan en un clima un poquito más frío. Bueno, la prevención de esta enfermedad. Es evidente que antes del ataque de cualquier enfermedad se tomen medidas precautorias. Una de ellas, por supuesto, es contar con el historial del terreno en cuanto a la incidencia de plagas y enfermedades. Nosotros, cada vez que vamos a sembrar, muchas veces nos ponemos a analizar en qué momento, qué tipo de cultivos se sembraron, qué enfermedades presentaron esos cultivos anteriormente. Entonces, de ahí la importancia de nosotros observar qué enfermedades hubieron anteriormente y que de pronto puedan estar relacionadas con nuestro cultivo y también nos lo pueda estar afectando a futuro. Bueno, otras de medidas de prevención son un lavado y desinfección de maquinaria al término del día laboral, evitar condiciones de baja humedad en la etapa inicial del cultivo y 3, la fecha de siembra de acuerdo a las variedades de híbridos de la región. Inicialmente las herramientas. Nosotros muchas veces de pronto cortamos el maíz con un machete, nosotros el machete nunca lo lavamos o lo metemos a la funda, así lo lavemos la funda va a estar infectada, entonces ¿qué va a pasar? Al sacar el machete y volver a cortar estamos propagando la enfermedad. Evitar las condiciones de baja humedad en la etapa inicial del cultivo, esto quiere decir que nosotros tenemos que tener más o menos un cronograma de en qué momento es que nosotros vamos a sembrar, porque a pesar de todas estas cosas es muy incierto uno sembrar y decir con exactitud que no va a llover o que no va a haber humedad o que va a ser solo eso, pero sí más o menos planificar en qué etapas podemos sembrar y cuáles son las más provechosas para nuestro cultivo. Y pues estar pendiente también de los híbridos que nosotros podamos sacarle más el beneficio, que nosotros nos pueda servir más para nuestra región y las condiciones que nosotros necesitemos. Bueno, una medida de control de esta enfermedad consiste en cubrir las espigas y mazorcas infectadas en una bolsa de plástico para evitar diseminar el hongo. Posteriormente estas plantas se llevan a una parte donde no hayan cultivos, o sea, no sea una zona cultivable, y se entierran aproximadamente a 1 metro de profundidad. Es importante cubrir la planta con una bolsa donde esté esta enfermedad, porque si nosotros llegamos y la cortamos y la llevamos así durante todo el lote, esta planta se va a encargar de infectarnos el resto de las plantas y dañar nuestro cultivo. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado.